¿Y si los dinosaurios no se extinguieron del todo? ¿Y si, lejos de los museos y los fósiles, algunas criaturas prehistóricas siguieron respirando, nadando y acechando hasta nuestros días? Porque esto no va solo de cuentos antiguos ni de mitos repetidos 1000 veces. Hoy vamos a entrar en un terreno incómodo, fascinante y lleno de preguntas sin cerrar. No son solo mitos en todos los dinocriptidos del mundo. ¿Siguen vivos los dinosaurios? Vamos a descubrirlo. En este video vamos a sumergirnos de lleno en el intrigante universo de la criptozoología, la disciplina que investiga a los llamados críptidos, seres cuya existencia no está reconocida por la ciencia oficial, pero que han sido descritos durante siglos a través de relatos, testimonios, imágenes confusas y pruebas difíciles de explicar. Bajo la etiqueta de críptido encontramos desde criaturas profundamente arraigadas en el folclore popular, como el Bigfoot, que no debe confundirse con el Yeti, hasta entidades puramente mitológicas como el Bunyip australiano, Perot, también. Se abre una puerta mucho más inquietante, la posibilidad de que algunas especies consideradas extintas puedan haber sobrevivido, ocultas en los rincones más inaccesibles del planeta. El ejemplo más famoso de esta idea es sin duda el monstruo del lago Ness, al que muchos describen como un vestigio vivo de la era de los dinosaurios. Y precisamente ahí vamos a poner el foco hoy, en los críptidos que han sido interpretados como dinosaurios o como enormes reptiles prehistóricos. A lo largo de esta serie, recorreremos distintas regiones del mundo para analizar criaturas envueltas en misterio, repasando sus orígenes, los avistamientos más conocidos y si su supuesta existencia tendría sentido desde un punto de vista biológico y ecológico. Así que la pregunta es clara: ¿podrían los dinosaurios seguir caminando, nadando o volando entre nosotros? Vamos a comprobarlo. Así hablamos de críptidos. Hay uno que se impone por encima del resto como el rey absoluto del misterio, el monstruo del lago Ness. Durante décadas, esta criatura supuestamente escondida en las profundidades de las tierras altas de Escocia ha generado cientos de testimonios, fotografías borrosas y costosas investigaciones científicas que han intentado confirmar o desmontar su existencia. El lago Ness, para contextualizar, es un lago de agua dulce que se extiende unos 37 kilómetros y conecta con el Mar del Norte a través del río Ness, que atraviesa la ciudad de Inverness. El auténtico protagonista de esta historia es Nessie, como lo llaman con cariño sus seguidores. Pero ¿de dónde surge realmente esta leyenda? Siempre se ha descrito a Nessie como un plesiosaurio, o su imagen ha ido cambiando con el tiempo. Para entenderlo, hay que saber que los lagos escoceses llevan siglos asociados a criaturas extrañas. En el folclore celta, prácticamente cada lago de Escocia e Irlanda tenía su propio kelpie, un espíritu del agua con forma de caballo carnívoro, capaz de transformarse en humano para engañar a viajeros, niños o jóvenes desprevenidas. En otras palabras, los escoceses llevaban generaciones afirmando ver cosas raras en el agua mucho antes de que Nessie se convirtiera en un fenómeno mediático. Uno de los primeros relatos escritos que recuerdan a la criatura se remonta al siglo VI, cuando San Columba, un monje misionero, supuestamente se enfrentó a un monstruo acuático que atacaba a quienes se acercaban al lago, logrando ahuyentarlo mediante el poder de la cruz. Tras este episodio, las menciones se vuelven escasas hasta el siglo XIX, cuando viajeros ingleses empiezan a recopilar historias locales. Pero el auténtico estallido de popularidad llega entre 1933 y 1934. En julio de 1933, George Spicer y su esposa aseguraron haber visto una criatura gigantesca cruzando la carretera frente a su coche. La describieron como un animal voluminoso, con un cuerpo largo, un cuello extremadamente alargado y sin extremidades visibles. Según su testimonio, parecía arrastrar algo mientras se desplazaba torpemente hacia el lago, donde desapareció. Lo más inquietante fue que no llegaron a ver claramente la cabeza, solo el cuerpo y el cuello deslizándose por el asfalto. Aquella visión fue breve, pero suficiente para marcarles para siempre. La prensa no tardó en hacerse eco,
y la idea de Nessie como un reptil prehistórico empezó a tomar forma un poco después. En noviembre de 1933, Hugh Gray protagonizó otro momento clave al tomar la primera fotografía conocida del monstruo. Mientras paseaba a su perro por la orilla del lago, aseguró haber visto una gran criatura emerger del agua. Logró capturar una imagen antes de que desapareciera, pero la fotografía resultó tan borrosa que generó una división inmediata. Para unos, era un simple perro nadando. Para otros, la primera prueba gráfica de Nessie. En junio de 1934, llegó el testimonio de Margaret Monroe, empleada de un salón de té con vistas privilegiadas al lago. Afirmó observar a la criatura durante unos 20 minutos, describiéndola como un animal de gran tamaño, cuello largo y piel oscura, que se movía lentamente por la orilla antes de sumergirse. Fue uno de los relatos más detallados de la época, aunque, como tantos otros, sin pruebas concluyentes. Arthur Grant protagonizó uno de los avistamientos más extraños. En la madrugada de enero de 1934, mientras circulaba en motocicleta cerca del lago, se encontró con una criatura cruzando la carretera. Frenó bruscamente para no chocar y describió al animal como un ser de cuello largo, cuerpo macizo y extremidades similares a aletas. Grant estudiaba veterinaria, lo que dio más peso a su relato, e incluso dibujó lo que vio. Un esbozo sorprendentemente parecido a un plesiosaurio. Aun así, los escépticos señalaron que la oscuridad pudo jugarle una mala pasada en. Y luego está la famosa fotografía del cirujano, tomada supuestamente por Robert Kenneth Wilson y publicada en 1934, durante décadas fue considerada la prueba definitiva, hasta que en 1994 se confesó que se trataba de un engaño, construido con un submarino de juguete y una cabeza falsa. Aquella revelación desmontó la imagen más icónica del mito, pero no acabó con la creencia. Durante el siglo XX se sucedieron investigaciones de todo tipo, sondeos con sonar, exploraciones masivas como la Operación Deep Scan en 1987, vídeos virales y hasta vehículos submarinos autónomos. Nada concluyente. En 2018, un estudio de ADN ambiental descartó por completo la presencia de reptiles prehistóricos, pero reveló una enorme cantidad de ADN de anguila europea, dando fuerza a la teoría de la anguila gigante como explicación de muchos avistamientos. No es un plesiosaurio, pero tampoco resulta precisamente tranquilizador. Tras analizarlo todo, la conclusión es clara: Nessie no es un dinosaurio vivo, pero sigue siendo el dinocríptido más famoso del planeta. Y con esto, dejamos Escocia para viajar a la Patagonia Argentina, al lago Nahuel Huapi, hogar del llamado Nahuelito. Al diferencia de Nessie, este críptido presenta descripciones muy variables, a veces como plesiosaurio, otras como una serpiente gigantesca, o una criatura similar a una mantarraya con colmillos. Los testimonios se remontan a finales del siglo XIX y continúan hasta hoy. Con fotos y vídeos borrosos tomados por turistas, el lago Nahuel Huapi, de origen glaciar, es enorme y profundo, pero su formación relativamente reciente descarta la supervivencia de reptiles marinos prehistóricos. La tradición mapuche ya hablaba de espíritus protectores del lago mucho antes de la llegada europea, y probablemente las leyendas se mezclaron con fenómenos naturales como troncos, olas y reflejos. Saltamos ahora al lago, como en Italia, donde surge el mito del Ariosauro. Inspirado por el hallazgo de fósiles de notosaurios en la región, el relato moderno no tiene respaldo alguno. Los animales reales eran pequeños, no dinosaurios y no nadadores expertos. Todo apunta a una invención turística amplificada por el entorno espectacular en África. La cosa se vuelve todavía más salvaje. El Mokel-Membi, descrito como un saurópodo viviente, ha sido objeto de expediciones desde principios del siglo XX. Huellas dudosas, relatos contradictorios y cero pruebas físicas. Elefantes nadando con la trompa fuera del agua ofrecen una explicación mucho más plausible. Otros casos como el lo envié,
Luenbielu, el Emelentuca o el Kasai Rex siguen el mismo patrón. Descripciones que encajan sospechosamente bien con animales conocidos, exagerados por la tradición oral. Cocodrilos gigantes y malentendidos culturales parecen explicar más que dinosaurios supervivientes en Australia. El burrunyor se presenta como un terópodo bípedo. De nuevo, huellas dudosas, relatos inflados y ninguna prueba sólida. Cocodrilos y canguros vistos en malas condiciones de luz resultan opciones mucho más realistas en Norteamérica. El Thunderbird mezcla mitología indígena con avistamientos modernos de grandes aves. Y en Papúa Nueva Guinea, el ropan añade bioluminiscencia a la ecuación, algo que encaja mejor con murciélagos gigantes y reflejos que con pterosaurios vivos. Por último, el congamato, supuesto pterosaurio africano, vuelve a aparecer siempre, en regiones poco exploradas, pero sin dejar jamás restos físicos después de recorrer el mundo entero, siguiendo la pista de estos dinocríptidos. La conclusión se repite una y otra vez. No hay pruebas reales de dinosaurios vivos. Lo que sí existe es una combinación poderosa de animales mal identificados, fenómenos naturales poco comprendidos, cine, literatura y una imaginación humana que se resiste a dejar morir a los gigantes del pasado han. Y aún así, seguimos mirando al agua, al cielo y a la selva, preguntándonos si quizá, solo quizá, algo nos observa desde las sombras, porque aunque los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, la fascinación por ellos sigue más viva que nunca. Y esa es, precisamente, la parte más extraña de todo esto. Aunque la ciencia cierre una puerta, el mito siempre encuentra una rendija por la que colarse, porque lo que hace tan resistentes a estos relatos no es que estén llenos de pruebas, sino que están llenos de emociones de miedo, curiosidad, orgullo local, necesidad de creer que el mundo todavía guarda secretos, y sobre todo, ese impulso casi infantil, pero tremendamente humano, de pensar, no puede ser que ya lo sepamos. Todo, a partir de aquí, la pregunta deja de ser únicamente, ¿existen? Y se vuelve mucho más interesante. ¿Por qué seguimos viéndolos? ¿Por qué, incluso hoy, con satélites, drones, cámaras 4000 y miles de teléfonos, grabando cada esquina del planeta, seguimos generando historias de monstruos lacustres, dinosaurios escondidos y reptiles voladores? Lo lógico sería que estos mitos se extinguieran por pura evidencia. Pero ocurre lo contrario. Se adaptan, cambian de forma, mutan con el tiempo y de algún modo se vuelven más fuertes. Porque el fenómeno de los dinocríptidos no es solo un catálogo de criaturas raras, es un espejo, un reflejo de cómo funciona nuestra mente cuando se enfrenta a lo desconocido. Cuando alguien ve una sombra oscura moverse bajo el agua, no ve una anomalía visual, ve un cuello ve una joroba, ve una criatura Ani, y la convierte en historia. Luego esa historia se comparte, se repite, se exagera, y cuando vuelve a ocurrir un avistamiento, el testigo ya no parte de cero. Ya tiene un molde listo. Nessie, Nahuelito, Brosnia, Mokelembemben, y lo encaja ahí, como una pieza que por fin encuentra su hueco. Y es que, si lo piensas fríamente, la mayor fábrica de monstruos del planeta no es un lago ni una selva. Es nuestra imaginación, trabajando con muy poca información y con mucha emoción. Que la explicación sea psicológica o cultural no significa que todo sea falso, sin más. Significa que el misterio cambia de lugar. Y aquí viene la parte verdaderamente inquietante. Aunque no haya dinosaurios vivos, si hay algo real detrás de muchos avistamientos. Animales gigantes poco comunes, fenómenos naturales que engañan al ojo humano en erupciones límnicas. Bancos de peces moviéndose como una sola masa, troncos flotando que parecen criaturas respirando, e incluso especies que, hasta hace nada, la ciencia no había identificado. Y ahí es donde el tema vuelve a ponerse serio, porque hay una diferencia enorme entre no existe un plesiosaurio y no existe nada extraño. Y cuando miras los casos con lupa, descubres que la mayoría de relatos no sobreviven como dinosaurios, pero sí sobreviven como otra cosa, como un error comprensible,
como una confusión razonable, como un trozo de realidad mal interpretado que se volvió mito. Tomemos el caso de los grandes lagos, por ejemplo. Cualquier lago profundo y oscuro, con niebla, con olas pequeñas y reflejos traicioneros, es el escenario perfecto para que nazca un monstruo. El agua no te permite ver con claridad. El sonido se distorsiona. A la distancia engaña. Y cuando alguien afirma que vio algo del tamaño de un autobús, probablemente no está mintiendo. Está describiendo lo que sintió. Está describiendo porque el tamaño percibido en condiciones malas es uno de los errores más comunes en los testimonios humanos. Y si a eso le sumas miedo o sorpresa, el cerebro completa el dibujo como puede. Por eso las fotos de Nessie son tan malas. Por eso los vídeos del Nahuelito parecen grabados con una patata. Por eso el Brasnia siempre aparece como una sombra negra. No es porque la criatura sea mágica, es porque el entorno es perfecto para que cualquier cosa se convierta en algo. Y ahora, si volvemos a la idea del dinocríptido, lo que realmente estamos viendo es una categoría de monstruos que se alimenta de tres cosas. Primero, lugares remotos o difíciles de estudiar. Segundo, relatos heredados, repetidos. Y tercero, una forma que nos resulta familiar en dinosaurios. Porque los dinosaurios son el monstruo perfecto. Son reales. Existieron. Y eso ya les da un poder enorme. No son dragones inventados desde cero. Son criaturas auténticas que vivieron en este planeta. Así que cuando alguien ve una sombra y piensa parecía un reptil prehistórico, su mente está usando el monstruo más lógico de su biblioteca cultural. Y ahí el mito se engancha como un parásito. Pero aún queda un punto más. Que siempre se olvida. Y es el más importante. Los dinocríptidos no solo sobreviven por ignorancia, también sobreviven por marketing en sí, en tal cual. El turismo ama los monstruos. La prensa ama los monstruos. Las televisiones aman los monstruos y las redes sociales los aman todavía más. Porque una foto borrosa de una criatura o misteriosa da clics a una explicación científica aburrida. No, un documental que termina diciendo, era una ola no vende. Uno que termina con música tensa y una pregunta abierta. Sí, y así, sin que nos demos cuenta, se construye una industria entera alrededor del misterio. Piensa en Nessie en camisetas, museos, excursiones, souvenirs, hoteles. Piensa en Nahuelito, en Bariloche, en el atractivo de un lago glaciar profundo donde podría esconderse algo. Piensa en los supuestos pterosaurios africanos usados para alimentar historias exóticas sobre selvas inexploradas. El monstruo venden, y cuando algo vende, se reproduce. Por eso, aunque sea duro decirlo, muchos de estos mitos no se mantienen por pruebas, sino por utilidad. Le dan identidad a un lugar, le dan misterio, le dan un relato a un paisaje, y eso es increíblemente poderoso. Ahora bien, aún con todo esto, hay un punto donde el tema se vuelve realmente fascinante, la posibilidad de especies perdidas, animales reales que se creían extintos y luego reaparecen. No dinosaurios, no please, pero sí criaturas que durante décadas eran consideradas imposibles. Y cuando eso ocurre, el imaginario popular se enciende como gasolina, porque casos así existen. Especies que desaparecieron del radar humano y luego fueron redescubiertas. Y cada vez que ocurre, se refuerza esa idea peligrosa en sí. Esto sobrevivió. ¿Por qué no podría sobrevivir un dinosaurio? Aquí hay que poner los pies en la tierra. Una cosa es que sobreviva un pez antiguo o un animal que habita profundidades inaccesibles. Y otra muy distinta es que sobreviva un dinosaurio enorme sin dejar rastro. El salto es gigantesco, pero la emoción no entiende de saltos. La emoción entiende de posibilidades, y con solo una rendija, el mito vuelve a respirar. Adimas, un elemento narrativo que une a casi todos los dinocríptidos, la ambiguitud. Son criaturas que nunca se muestran del todo, siempre están medio ocultas, siempre aparecen en el peor ángulo, con mala luz, con distancia, con niebla, con agua movida. Es como si el monstruo necesitara esa niebla para existir. Y es que, de cierta forma, la necesita.
porque el monstruo vive en el margen entre lo que ves y lo que crees haber visto, y este margen es el reino de los dinocríptidos. Por eso, cuando alguien asegura lo vi durante 2 segundos, ese detalle no debilita el relato, lo fortalece, porque 2 segundos son suficientes para que el cerebro recuerde lo más importante en el miedo, la forma, el movimiento, pero no son suficientes para que el análisis destruya la fantasía. Es la medida perfecta. Y aquí viene el gran giro en sí. Los dinosaurios no sobreviven como animales, sobreviven como historias, sobreviven como símbolos, como monstruos modernos, como la prueba imaginaria de que la extinción fue una mentira y de que aún hay gigantes escondidos. Por eso, incluso cuando desmontas cada caso, uno por uno, el fenómeno no muere. Cambia de continente, cambia de lago, cambia de nombre, pero vuelve en Nessie. Se convierte en Nahuelito. Nahuelito se convierte en Brosnia. Brosnia se convierte en Iliamna. Iliamna se convierte en Mokele Mbembe. Y así, una y otra vez. Siempre hay una nueva esquina del mundo. Siempre hay un nuevo testigo. Siempre hay una nueva grabación. Siempre hay una nueva prueba que cuando la miras de cerca, se deshace como humo. Pero, aún así, la gente vuelve al agua, vuelve a mirar. Y aquí es donde el tema se pone todavía más oscuro, porque hay algo que muchas veces no se menciona. Estos mitos también reflejan nuestros miedos colectivos. La idea de un monstruo en el lago, en el bosque o en el cielo es la versión moderna de algo antiguo. Han miedo a lo desconocido, a lo que no controlamos, a lo que podría aparecer sin aviso. Y, en una época donde creemos tener todo controlado, el monstruo nos recuerda que todavía somos pequeños frente a la naturaleza. Por eso los mejores dinocríptidos siempre tienen el mismo escenario, a lugares donde el ser humano no manda, donde no tiene visibilidad, donde no tiene control. Profundidades, selvas, pantanos, montañas, niebla, noche. Esos lugares nos hacen sentir vulnerables, y la vulnerabilidad es el combustible de las leyendas. Así que, si tuviéramos que resumirlo, podríamos decirlo así. A la prueba de que los dinosaurios están vivos, no aparece en los fósiles. Aparece en nuestra mente cada vez que miramos un lago oscuro y pensamos, ¿y sí? Y aún así, hay un detalle que no se puede ignorar, un detalle que mantiene el debate encendido, porque en medio de toneladas de fraudes, errores y relatos exagerados, hay algo que siempre queda en el aire, la enorme cantidad de avistamientos que coinciden en forma. Cuellos largos, anjorobas en siluetas ondulantes, sombras veloces, algo grande, oscuro, que emerge y se sumerge. Y cuando miles de personas describen lo mismo, incluso si se equivocan, surge una pregunta legítima. ¿Qué es lo que están viendo? Ahí es donde el misterio se vuelve real de nuevo, porque aunque no sea un dinosaurio, podría ser un patrón natural repetido, un tipo de fenómeno, una especie particular, un comportamiento animal que, en ciertas condiciones, se ve monstruoso.